Buenas tardes a todos, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a esta segunda clase de lectura crítica para su preparación para la prueba Saber 11. Saludamos nuevamente, yo soy Laura, mi compañera. Hola, yo soy Mónica, bienvenidas. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante, que son los textos líricos. Los textos líricos son parte de los textos literarios. Entonces podemos pasar a la siguiente. Listo, entonces aquí vamos a ver los objetivos. ¿Qué es lo que vamos a repasar y aprender el día de hoy? Entonces, primero que todo vamos a reconocer las características de los textos literarios. Unos de estos textos pueden ser líricos y a esos en los que nos vamos a centrar el día de hoy. Para interpretar los textos líricos, en este caso pusimos unos ejemplos de unos poemas y unas canciones. Vamos a identificar y entender contenidos locales del texto, es decir, vamos a recuperar información del texto. Vamos a comprender cómo se articulan las partes de ese texto, es decir, vamos a trabajar en nuestra habilidad de relacionar e interpretar. Y finalmente vamos a reflexionar a partir del texto y evaluar su contenido. ¿Cuáles son estos propósitos globales que aborda el texto? No siempre son explícitos. De hecho, es necesario hacer una lectura global, una mirada más en conjunto de todo el texto para determinar cosas como el propósito, por ejemplo, que tiene el autor, ¿no? También hay que recordar que esos 3 momentos, así tal cual, son los que evalúa el ITFES. Lo de identificar y entender contenidos, comprender cómo se articulan las partes y reflexionar. Entonces ese es como el recorrido que ustedes deben de hacer, desde entender, desde inferir la información y a lo último reflexionar. Es como una escalerita por la que vamos avanzando cada vez que leemos un texto y que es lo que vamos a practicar ahorita con los textos líricos. Eso es. Listo. ¿Qué vemos aquí entonces, Laura? Bueno, entonces primero queremos preguntarles, ¿ustedes creen que esto es un texto literario, sí o no? ¿Qué opinan? Cuéntenos por el chat cómo clasificarían ustedes. ¿Dirían que este es un texto literario o no? Me armo de libros, me libro de armas. Nos estamos leyendo. Que no, que no, que no. Margarita Romero dice que sí y todos los otros dicen que no. Leonardo dice que sí. Una frase. Bueno, parece que muchos están inclinados a decir que no. Y yo les quiero decir que los compañeros que dijeron que sí están en lo correcto. Este es un texto literario. Un texto literario puede ser así de cortito. ¿Cuál es la diferencia? Los textos literarios vamos a comprenderlos como aquellos que hacen un uso del lenguaje que no es necesariamente literal. Es decir, que las palabras que utilizamos pueden tener unos significados que están relacionados con otras dimensiones de la realidad y que podemos comparar, digamos, podemos sacar un elemento de lo que significa y relacionarlo con otros. Por ejemplo, acá, me armo de libros y me libro de armas. Lo que vemos ahí es un juego de palabras, ¿no? Eso no es un lenguaje que nosotros utilicemos cotidianamente. No vamos lo más probable, ¿no? No vamos a utilizar esto en una conversación cotidiana con nuestros amigos. Otra pregunta que están haciendo es qué tipo de texto es, si es un texto continuo o discontinuo, como habíamos visto la clase anterior. Entonces, recuerden que cuando hablamos de texto estamos hablando de este pedacito, ¿no? Porque si revisamos todo, pues esto es una fotografía y lo vemos si es un texto discontinuo, pero nos estamos refiriendo solo a este pedacito.
que resultaría ser un texto continuo porque solo tiene letras, para los que están preguntando en el chat. Y como decía Laura, pues lo que hace es como un juego de palabras para dar una idea que se podría decir literal, pero suena mejor decirla en un juego de palabras. Por ejemplo, pregunta Andrés Leonardo, ¿a qué hace referencia con otras dimensiones de la realidad? Cuando yo digo que me armo de libros, eso literalmente, ¿qué sentido tendría? ¿No? Cuando yo utilizo un arma, ¿cierto? Entonces estoy diciendo que me armo de algo. Si digo que me armo de libros, estoy usando el verbo armar en un sentido metafórico, ¿cierto? Estoy haciendo una relación con que los libros pueden servir como una herramienta, ¿no es cierto? No es literalmente lo que usamos, con lo que nos referimos usando este verbo notoriamente, ¿no es cierto? Exacto, en sentido figurado, como dice María Camila. Porque Exactamente. cuando decimos literal, o sea, hoy en día se usa mucho la palabra literal en cosas que no son literales. Literalmente no estamos armándonos de libros, ¿sí? Cuando uno dice que yo me armo de libros, usualmente se asocia a que estoy leyendo y como adquiriendo un conocimiento, ¿cierto? Pero no quiere decir que yo voy llena de libros por todo lado, como si estuviera armada. Entonces a eso nos referimos con el sentido figurado. Y hacia eso va lo que es la lírica, que es lo que vamos a ver en esta clase. Listo. Usamos el otro ejemplo, a ver. Entonces lo voy a leer. Leamos este, a ver si se lo saben. Dice, el hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y Orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña Ratona y habrá francachela y habrá comilona. Entonces, ¿qué elementos reconocemos aquí en este fragmento de este texto lírico? ¿A qué nos suena? Dirían ustedes cuando lo leen. Moonshine dice rimas, sí señor. Las rimas son uno de los elementos, o señor o señora, no sé. Bueno. La rima es uno de los elementos más comunes de los textos líricos, pero no es obligatorio. Puede haber textos líricos que no tengan rima. No es necesario, ¿cierto? Puede tener rima, puede que no tenga rima. Además de la rima, vemos que tiene un ritmo, ¿cierto? Y como una cancioncita. Podemos y creo que eso también ayuda un montón. Yo supongo que muchos de ustedes han reconocido este texto. Es un texto que es muy común, ¿no? En los colegios. Lo aprendemos desde muy chiquitos, de Rafael Pombo. Y esta musiquita nos ayuda a recordarlo. Sí, exactamente. Eso me suena a mi infancia, como dice por ahí. Exactamente a eso. Y como dice Laura, no necesariamente hay rimas. Acá vemos rimas, ¿sí? Con oda, boda, ajo, renacuajo, que hace que sea sonoro cuando uno lo lee, ¿cierto? Le da un ritmo. Pero no necesariamente todos los poemas lo tienen. Es una característica de un texto lírico, sí, pero no necesariamente todos los poemas lo tienen. Ahora, también me hablan de versos. ¿Qué es un verso? Dirían, porque uno siempre se le viene en la mente cuando habla de poema y eso, un verso. Entonces, cuando hablamos de versos, son es toda la frase de la que está compuesta las estrofas, que ahora que es una estrofa, estas agrupaciones de palabras, ¿cierto? Y cada una de estas se denomina versos. Entonces, recuerden que versos es eso, aparecen en todos los poemas y no se deben confundir con las rimas. Que algunos versos tengan rimas, sí, pero no es lo mismo, para que lo tengamos claro. Que también podemos reconocer otra cosa que tiene que ver más con lo de el sentido de hacer una inferencia, que es orondo. ¿Quién me dice que es orondo?
Orondo. Y creo que todo el mundo lo ha repetido. A ver si alguien sabe qué es Orondo. Y Francachela. Bueno, hay hartas Orgulloso, opciones. Libre, gordo, grosero. hediondo. Hediondo, o sea que huele mucho, ¿no? Pero no, Sí, no significa eso. no. Va más hacia no cómo se ve, sino la actitud que tiene cuando se va. Ahí dicen como libre, como tranquilo, que le da igual. Va hacia ese sentido el significado del texto, ¿cierto? Porque aunque no sepamos bien cuál es la palabra estrictamente, eh, por lo que significa el resto del texto y lo que está narrando, porque si se dan cuenta está narrando una historia a través de las rimas, entonces podemos saber que es Orondo. Todo esto para mostrarles cómo también hacer inferencias todo el tiempo sin necesidad de reconocer todos los significados de las palabras en cualquier tipo de texto que estemos viendo. Eso es, pero entonces sí, Continuemos. en este sentido sería Orondo, será como despreocupado, como tranquilo, Ajá. como que no le Despreocupado, importa qué libre. dicen de él, ¿no? La mamá le dice que no salga y él no le Sí, importa. no le importa. Exactamente. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy característico de los que es un texto lírico y del que podemos reconocer varias características de este tipo de textos. Entonces, Laura, textos literarios, ¿qué son? Listo. Entonces, vemos que los textos literarios pueden ser líricos, narrativos o dramáticos. Los textos líricos son aquellos que se enfocan en expresar el sentimiento, la visión, la posición subjetiva del autor, ¿no? Nos quiere contar cómo se siente o cómo interpreta algo de su realidad. La idea es que nos va a dejar saber un poquito de su emoción, ¿no? De su ser. Los textos narrativos, que también son literarios, pero no necesariamente líricos. Los narrativos, ustedes saben, son los que nos cuentan una historia, ¿no? Inicio, nudo, desenlace. Encontramos personajes, encontramos acciones, encontramos un espacio dramático, o pueden ser dramáticos. Los textos dramáticos pues son las obras de teatro, ¿no? Aquellos que están escritos para que sean representados en escena por un grupo de actores y de actrices. En esta clase vamos a centrarnos en los líricos, ya después veremos con más detalle los narrativos. Otra característica de los textos literarios es que su propósito no es práctico, digamos, no tiene una utilidad práctica inmediata, no está buscando algo más allá que comunicar la experiencia del autor o el sentimiento del autor y hacer que el lector sienta lo mismo, ¿no? O identifique ese sentimiento, se pueda sentir identificado con eso. Otra característica es que emplean formas no convencionales del lenguaje, lo que hablábamos al principio de esta sesión. No se hacen un sentido, se utilizan las palabras en sentido figurado o con un sentido metafórico, digamos, más allá de lo que significan literalmente y específicamente, ¿no? Podemos hacer relaciones. Y expresan una visión subjetiva o una perspectiva personal del autor. Carácter polisémico. Polisémico quiere decir que puede tener muchos significados. No todas las personas que leen un mismo poema sienten lo mismo o lo relacionan de la misma manera. Esto tiene mucho que ver pues, con la historia personal de cada uno, ¿no? Lo que para cada persona signifiquen las palabras y con lo que cada uno pueda relacionar de su propia vida, pues va a decirle el poema o la canción una cosa diferente. Esto sería como a grandes rasgos cómo podemos identificar las características de los textos literarios. Exactamente. Ahora, cuando Laura dice carácter polisémico, puede que signifique el texto tenga diferentes significados para cada persona que lo lea, de acuerdo a las experiencias que tiene cada uno.
Pero recuerden que cuando se trata de leer un texto lírico para una prueba como la prueba del ITFES, siempre las preguntas van a hacerse con base en lo que está escrito en el texto, ¿cierto? Porque muchas veces dicen, ay, es que depende de lo que yo piense o es muy subjetivo. Y no es así, las preguntas ustedes van a ver y ahorita cuando vayamos a responder unas preguntas van a ver que todo tiene que ver con lo que dice el texto y las preguntas no se van a salir de ese sentido, sino de reconocer que ustedes puedan leer e interpretar bien para ya después pues hacer su interpretación propia, que ya serán preguntas que no hace el ITFES directamente. Eso para como tener claridad de lo que significa también eso, polisémico. Listo. Exacto, no es que Con, digan lo que nosotros queramos, no es que podamos sí, poner a decir exacto. el texto lo que se nos anteje en cada momento, no, señores. Sí, siempre, claro, tiene un sentido, pues por eso tiene un significado, usan las palabras precisas porque el autor quiso decir algo, porque a través de la voz poética, bueno, ya vamos a hablar de eso, quiso decir algo, pero pues siempre pensemos que aunque podamos darle la interpretación, esa interpretación se da a raíz de lo que entendamos y de lo que nos está diciendo el texto. Eso es. Entonces, bueno, vamos aquí con un primer ejemplo. Esta es una poesía de una señora polaca. Yo no sé polaco, no sé bien cómo se pronuncia su nombre. Wisława Szymborska. Bueno. Es un poema que se llama Fin y Principio. Dicen que se ve borroso. Revisamos yo. ¿Quién lo ve borroso? ¿Muchos o solo uno? No, espera, a ver, ¿alguien más? Bueno, dice que se ve bien, mejor, yo veo bien. Listo, si lo ven Entonces, borroso, entonces pueden ponerlo en alta calidad, ¿no? El video para que lo vean bien bonito. mejor, exactamente eso. Listo, entonces a leerlo. Entonces, Fin y Principio se llama este poema. Y dice, después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro, alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio, pero a su alrededor empezará a haber algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco, y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes mirando las nubes. A los que decían que tenían miedo, tranquilos. Vamos, para eso son las clases, para aprender a leer los textos y no sucumbir en el intento durante la prueba. No, lo importante es hacer el esfuerzo, uno el mejor esfuerzo posible. Ya como resulten las cosas, pues lo veremos después. El miedo solamente nos va a nublar el entendimiento, ¿no? Entonces, como Exacto. principio, relajados. Bueno, ¿de qué habla este texto? ¿Qué entendí? Así, después de leerlo, ¿de qué creen que habla el texto en general? Bueno, aquí dicen que si este poema fue escrito en un contexto de Segunda Guerra Mundial, periodo posguerra, dicen otros. No es un poema, o sí es un poema. Sí es un poema. Por ejemplo, este es un poema que no tiene una rima, No tiene rima. no tiene rima, sin embargo es un poema.
¿no? Tiene un Sí, propósito lírico, tiene un uso metafórico del lenguaje, está separado en versos y en estrofas. exactamente, es un verso libre. Entonces recuerden que el poema no es poema solo porque tenga rima, sino depende de lo que está contando y cómo lo está contando. Sí, como ustedes están diciendo, habla de la guerra, pero no habla pues de la posguerra, más que después de qué pasa. Pero no lo está contando de cualquier manera, no lo está contando como un libro de historia, como después de esto pasó, pasó, no. Tiene otro propósito, acuérdense siempre de lo que vimos, el propósito del texto es diferente. Si ustedes cuando me dijeron algo fuerte, como dice ahí, deja como un sentimiento, ¿cierto? Hace alusión a un sentimiento, entonces a eso también apuntan los textos líricos, para que lo tengan en cuenta. Pregunta Lady Andrea, que siempre que se haga uso metafórico es poema. No, pero No, sí es literario, exacto. ¿no? La metáfora es como una herramienta que se usa para decir algo, pero puede usarse en diferentes textos, no solo en poemas. Solo que comúnmente lo vemos más en poemas. Exacto, sí. La sesión pasada hablábamos de que no es, no, los textos por lo general no son una sola cosa, ¿no? Por lo general están mezclados, por lo general hay elementos narrativos o recursos literarios diferentes que se mezclan en los textos. Listo. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo se puede identificar un poema que no tiene rima de un texto normal? Dice Gabriela. Entonces recuerde pues lo que estaba diciendo anteriormente, el propósito que quiere lograr, ¿cierto? Entonces uno sabe que aquí se está expresando un sentimiento principalmente. La organización del texto está a través de estrofas. Como se darán cuenta, no está organizado en párrafos, ¿sí? Si se quisiera hablar de la guerra desde otra perspectiva, se organizaría en párrafos. Tiene un orden específico y además el uso del lenguaje es novedoso, digámoslo de esa manera, no se dice las cosas literalmente como la guerra es mala, la guerra dejó escombros, sino que se va hilando como una palabra con otra para dar una sensación. Entonces es muy importante reconocer que los textos tienen estructura, pero también tienen significado. Entonces esas dos cosas son lo que se mezcla para definir lo que es un texto y en este caso pues el texto lírico. Eso es. Preguntaban que qué es el Está verso en verso y libre. no. El verso libre es ese que no rima, ¿no? No como, como el rin rin renacuajo, ¿no? Que salía, ¿qué? Muy tieso y muy majo, ¿no? Eso tenía una ritmo, ¿no? El sonido de las palabras finales de cada verso coincide, eso es la rima. Pero no necesariamente todos los poemas tienen rima. Los que no tienen rima se dice que es un verso libre, ¿cierto? Exactamente. Bueno, Julián pregunta algo que me preguntan mucho, creo que nos preguntan mucho usualmente, y es que si puedo hacer una lectura rápida o leer solo un fragmento para no leer todo el texto en la prueba. Y eso lo que va a hacer solamente es demorarlos más porque igual van a tener que leer el texto completo. El texto siempre, el significado lo da todos sus elementos, no solo una parte. Entonces, si leen solo un pedacito, pues se van a quedar incompletos y van a tener que releer y van a perder más tiempo. Siempre lean el texto desde el principio completo. No va a ser mejor para ustedes en la prueba. Las abuelitas dicen con mucha sabiduría que del afán no queda sino el cansancio. Exactamente. Mejor con Entonces, calma. el perezoso trabaja doble. En ese caso, va a ser así. Entonces, eh, hacerlo así. Que si recomiendan leer primero las preguntas y después el texto. Yo creo que no, yo creo que primero se lee el No, texto. Primero se lee el no texto. sí, primero el texto porque la pregunta, cuando ya lees la pregunta ya tienes el texto en la cabeza, más o menos, ¿cierto? Vas a saber el significado y ya vas a decir, ah, esta pregunta más o menos puedo ir al segundo párrafo, el primero, por ahí decía, y ya lo tienes en la cabeza. Si lees primero la pregunta,
tener una información que no te va a servir, vas a tener que ir al texto otra vez y volver a la pregunta. Entonces no va a ser más tiempo. Mejor en el orden, lectura, pregunta. Eso es. Sí, Ladies Andrea Suárez. ¿Hay alguna pregunta que traiga este texto? Sí, y ya las vamos a ver para seguir practicando. Entonces continuemos para ver qué preguntas nos trae este texto. Pregunta, dice, ¿por qué las mangas quedarán hechas jirones? Porque son de mala calidad. A. B. Se deben arremangar. C. La guerra las desgasta. D. Las personas las dañan. ¿Se acuerdan más o menos qué decía de las mangas cuando leyeron el texto? Tranquilos que igual ahorita se los vamos a poner otra vez. Es más como para que ustedes conocer qué retuvieron del texto. Entonces, aquí tenemos que pensar, por ejemplo, es importante conocer los significados de las palabras, ¿no? Si no sabemos qué son jirones, de pronto nos queda un poquito más difícil comprender esa estrofa del texto, ¿cierto? O qué significa arremangar, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, aquí vemos, nos responden previamente. C. Va mucho C y B. Creo que son nuestras opciones líderes en este momento. Eso. Exactamente. Entonces, a mirar. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es remitirnos al fragmento del texto en el que se menciona aquello que nos están preguntando, ¿no? Entonces, ¿por qué las mangas quedarán hechas jirones? Pues tenemos que buscar en el texto donde hablan de las mangas hechas jirones, ¿cierto? ¿En qué estrofa? Aquí. Díganme en qué estrofa está esa parte de estas que estamos viendo acá. Miren, ahora que ya estamos viendo, entonces ahora todos ya encontraron que era la B, muy bien. Bueno, no todos, muchos. Exactamente. En la tercera estrofa, dice Laura Valentina, sí señora, tocaya. Exactamente, en la tercera. Entonces, este es un ejercicio que hace el ITFES también mucho, las preguntas, y es ubicar información. Necesitan ubicar la información sobre la que se está haciendo la pregunta. Entonces, en este caso, tenemos que ubicar dónde es que dice que las mangas quedarán hechas jirones. Entonces, ahí ya estamos identificando que es cierto. Y cambiamos de la C a la B. Entonces, para que vean que, claro, la primera leída del texto nos da una idea, pero pues siempre tenemos que volver a estos, pues, estrofas o párrafos precisos para reconocer la respuesta. Entonces, como aquí bien decía Laura, la opción correcta es B, se deben arremangar. Por lo que dice la tercera estrofa. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. ¿Por qué se tenían que arremangar tanto las mangas? ¿Qué hace que quedaran hechas jirones en ese contexto del poema? Podemos pensar, claro, que es porque la guerra las desgasta, porque todo el poema nos habla de la guerra, ¿no es cierto? Pero entonces aquí viene lo que hablábamos al principio, que es la habilidad de identificar, de reconocer, identificar información local del texto. Entonces, en este caso específicamente nos dicen, ¿por qué quedarán hechas jirones las mangas? De tanto arremangarse, ¿no? Y entonces ahí Daniel nos dice por qué estaban reconstruyendo cosas. Claro, el mismo sentido del poema que nos he hablado antes en las otras estrofas y en esta de reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Todo eso requiere un trabajo, ¿cierto? Y usualmente cuando uno se arremanga, es como que va a hacer algo, ¿no? Va a lavar la loza. Bueno, eso es una acción que se hace para trabajar en esa reconstrucción.
Entonces hay tanto que hacer, tanto que reconstruir, que las mangas quedarán hechas jirones. Van a quedar desgastadas. Ese es el sentido de esa estrofa en el texto, por eso la opción correcta es la B. La A son de mala calidad, no lo sabemos y el texto no nos los dice, ¿cierto? Por eso es una opción que se puede descartar. La guerra las desgasta, entonces ahí entendemos que no es la guerra la que desgasta, porque la guerra ya pasó, estamos en un momento después de la guerra. Lo que desgasta es el reconstruir todo eso. Y las personas las dañan, tampoco en el texto se dice que las personas las dañan, ¿cierto? Está hablando de un sentido más metafórico. Una persona que ya se me escapó, ¿quién fue? Decía que si se arremangan no se desgastan las mangas, ¿no? Precisamente para eso es que uno se arremanga, para no gastarlo. Y eso es cierto, y lo podemos comprobar en nuestra vida diaria, pero no es lo que dice el poema, ¿no? Y aquí nos están preguntando, ¿qué es lo que dice el poema? Más allá de lo que nos pase a nosotros en nuestra vida diaria. Entonces es un buen ejemplo para ver que tenemos que contestar según el texto, ¿no? Según lo que Sí, eso es dice muy ahí. importante. Claro, porque no es de lo que nos pase a nosotros ni de nuestras experiencias, sino de lo que está diciendo el poema y eso es muy importante. Separar no es lo que nosotros pensamos y creemos de lo que estamos leyendo y lo que está diciendo. Juan dice, se Exactamente lo que dice descarta. Santiago. Dejar de lado la subjetividad. Dice, se descarta la D porque la B es más específica. No, porque realmente la D no está diciendo, el poema no está diciendo que las mangas quedan hechas jirones porque las personas las dañan. Digamos, eso es una interpretación más allá que podríamos hacer nosotros, pero no es lo que dice el poema. ¿No? Aquí me están Claro, preguntando, ¿qué es lo que dice? ¿No? ahí dice las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo, ahí sí literal que dice el texto. Por eso la opción B es la más precisa y adecuada, de acuerdo a lo que está diciendo el texto. Claro, las personas son las que se arremangan las mangas, sin duda. Pero más allá de eso, la pregunta es muy precisa, digamos, ¿no? Está preguntando qué es lo que está diciendo el texto, cuál es la razón que dice el texto por la cual las mangas quedan hechas jirones. Y es muy específico, porque ahí mismo dicen por qué es que quedan hechas jirones, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces ahí la pregunta es casi que literal. Buscar la información que dice ahí. ¿Listo? Eso es. Entonces ahora continuamos con la siguiente pregunta. Dice, la expresión metafórica argumentos mordidos por la herrumbre alude a qué? A, la violencia de las guerras es como el óxido que corroe el metal. B, en la basura se encuentran muchas partes metálicas inservibles. C, en las guerras participan personas que se encargan de la basura. D, el paso del tiempo degrada los recuerdos de las guerras pasadas. Entonces ahí nos están preguntando por la expresión metafórica. ¿A qué alude? ¿Qué significa básicamente? Argumentos mordidos por la herrumbre. A ver cómo nos va antes de pasar al texto otra vez, tranquilos. Por ejemplo, para contestar una pregunta de estas, pues tenemos que saber qué quiere decir eso de expresión metafórica, por ejemplo, ¿no? Cuando nos preguntan por eso, pues no son preguntas de contenido específicamente, pero tenemos que saber qué significa eso para poderla contestar, ¿no es cierto? Sí, y hemos estado hablando de metafórico toda esta clase, de algo que es metafórico. Entonces, bueno, dicen D, creo que está la D, la A, la C, la A y la D y la C. Bueno, claro que muchos repiten en serio las opciones, entonces ahí ganan como No, por popularidad, pero un póngalo una voto vez. por persona, un Un voto por voto por persona para que persona. nos escuchemos todos. Exactamente. Listo. Entonces vamos a B y C básicamente.
No, A, D y C, más que todo. ¿Ya? Entonces, miremos dónde está específicamente la estrofa, donde dice eso, ¿cierto? Que esto es algo a lo que usualmente tenemos que hacer, volver al texto, al poema, para saber, más allá de argumentos mordidos por la herrumbre, todo el lugar en donde está, el resto del texto en donde está, para saber qué dice. Entonces, nuevamente, ¿en qué estrofa está? Mientras discuten ustedes por las Tercera opciones. estrofa, dice. Perfecto. Otra vez en la tercera estrofa. Ahí como está. Muy bien, entonces ya está ubicado. Ahí. Ahí está. Dice, todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Entonces, mostramos cuál es la opción correcta. Argumentos mordidos por la herrumbre. La herrumbre es el óxido del hierro, ¿no? Por lo tanto, no puede haber argumentos de hierro que se oxiden, por eso es una expresión metafórica, ¿cierto? Estamos utilizando un sentido de ese término para referirnos a otra cosa, ¿no? Exactamente. Bueno, la opción correcta es la D. Como muchos de ustedes habían dicho, el paso del tiempo degrada los recuerdos de las guerras pasadas. Entonces, revisamos por qué no son las otras opciones. Sí, entonces que la A, ¿por qué la A no es? La A dice, la violencia de las guerras es como el óxido que corroe el metal. Podemos pensar que sí o no, pero lo que nos está diciendo el poema específicamente en esa estrofa no es eso, ¿cierto? Exactamente. Creo que en esta pregunta hay dos opciones que se tomaron muy literales del texto y no es así. Entonces, la B, en la basura se encuentran muchas partes metálicas inservibles. Entonces, eso es algo demasiado literal y el texto no está hablando tanto de cómo recoger basura después de la guerra, ¿no? Eso no, entonces es fácilmente descartable. Igual que en la guerra participan personas que se encargan de la basura. Igual que la B, es algo que es muy literal y que no se asocia con el sentido del texto que hemos estado viendo, que habla sobre todo lo que deja la guerra después de que pasa. Entonces, esas dos opciones son demasiado literales, no se relacionan con la palabra de argumentos mordidos, ¿cierto? No hace alusión la palabra clave argumentos, ¿cierto? Algo que se dijo. Entonces, por eso las opciones B y C son incorrectas. Nos queda un sentido más metafórico en las opciones A y D. La violencia de las guerras es como el óxido que corroe el metal. Pero ¿por qué no es la A? Como lo ha dicho Laura. Bueno, el metal tiene óxido, sí, pero no es a lo que se refiere este pedazo del poema, ¿no es cierto? Es posible que digamos que es posible concluir que la autora de este poema cree que la violencia de las guerras es como el óxido que corroe el metal, puede ser, pero no es el uso, no es el sentido que tiene la expresión metafórica por la que nos están preguntando específicamente, ¿cierto? Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura, ¿no? Para identificar el sentido metafórico tenemos que no solamente leer esa frasecita, sino lo que está antes y lo que está después para entender cuál es el contexto en el que nos están diciendo eso, ¿cierto? Exactamente eso.
Y lo que decían también, ahí no se habla directamente de la violencia. Podemos asociar y asociamos, si eso es algo que hacemos, violencia con guerra, la guerra con la violencia, bueno, pero en esa estrofa en particular no se está hablando de eso. Entonces se está hablando más de aquello que queda después, ¿cierto? Y aquello que queda son los recuerdos de guerras pasadas, porque se habla de argumentos, porque las guerras están hechas de eso, de ideologías, de algo que se dijo, que se creyó, que se pensó y se defendió. Entonces a eso va los argumentos que ya se están oxidando, ya pasaron, ya no importa y ya están llevados a un montón de basura. Por eso también la opción correcta es la D. Exacto. Sabian Ladino dice, la expresión habla más sobre recuerdos viejos. Es cierto, ¿no? Están hablando de que después de la guerra unos se van a acordar y otros ya van a empezar a olvidar y olvidar y olvidar, ¿no? Preguntaban allí también que si había dudas, entonces alguien sugería que seguir derecho y luego volver. Yo no recomiendo eso, yo recomiendo que hay que decidir en ese momento cuál es la que creemos, porque si no después nos podemos confundir, ¿no? Podemos empezar a contestar, no sé, dejar un huequito ahí y se nos corren todas las respuestas y ahí sí, ni modo, ¿no? Yo recomiendo Sí. más bien de una vez contestar lo que creamos en cada pregunta, ¿cierto? Exacto. Si ya te quedan dos que creas que son correctas, pues enfócate por la que creas que es más correcta para ti, poniendo, ¿cierto? Y teniendo en cuenta, así como vimos, elementos propios del texto que están haciendo. Decían acá, Ladies dice, en este caso los recuerdos de guerras que quedan al llevarlos a la basura, ¿es olvidarlos? Sí, ella está hablando también eso, de recuerdos, y los recuerdos que son cosas que se van olvidando y vuelven y uno se acuerda. A eso va el texto. Y Sara dice, al decir que es una expresión metafórica hay que deducir e inferir la respuesta. Sí, exactamente. En esta pregunta estamos haciendo inferencias, porque el literal no está ahí, se está preguntando sobre el sentido de una expresión del texto y eso es hacer inferencias. Entonces, como el segundo momento que uno está, en el que uno pues llega cuando está haciendo una lectura. Entonces, continuamos con la siguiente. Eso es. Bueno, Esta es el otro texto, a ver. a ver, yo no sé, ¿quiénes de ustedes les gusta el rap? Esta es una canción de un grupo de rap de Medellín que se llama Alcolíricos. A mí me gusta mucho. Bueno, es un grupo muy reconocido. Esta es una canción, es otro tipo de texto lírico, ¿cierto? En las canciones, el autor, el compositor nos cuenta lo que siente, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su visión subjetiva de lo que sucede? ¿No? La pueden buscar ahí en YouTube después de la clase para que se relajen y la escuchen, porque pues aquí no tenemos tanto tiempo como para escucharla. Bueno, la voy a leer. Pero tengan en cuenta que es una canción, ¿no? No se lee, pues se canta, pero no la voy a cantar. Dice, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, pero volveré. Dejé una nota en la nevera que dice, donde me busques, yo estaré. Madre, salí a comer y agradecer, a gastarme lo que no tuve ni ayer ni antier. Me compré un par de tenis y otro para tu nieto. Te juro que jamás volveré a pisar en falso. Pienso como pagarle a la mamá del Popes. Gracias a ella no fue a estudiar descalzo. Si me emborracho, fijo que termino hablando del papá de Castro. Lo que me enseñó es tan útil y valioso como ese par de guayos que hace tanto tiempo con amor me regaló. Yo soy gambeta desde los 5 años. Lo que más me gusta del fútbol y el rap es que en los dos te gano. Brindo por mis hermanos alcolíricos. Seremos eternos, te lo juro, por Dios. Y así salí, peinilla en mano, ningún enredo. Mi familia ya comió, ahora yo sí puedo cambiar el tema. El barrio es mi guarida, ya los niños juegan a que Carlitos los conocía. Yo también voy en metro. Algunos me saludan sorprendidos, agradecidos por la ayuda que da esta música en estos momentos decisivos. Esto me ha dado más de lo que he pedido. Nunca pude ir a la universidad, pero con el rap en cada ciudad doy cátedra. Esa es la única justicia que conozco. La firmeza de ella la refleja nuestro hijo en su rostro. Yo soy Castro desde los 5 años. Lo que más me gusta
me gusta del fútbol y del rap es que en los dos te gano. Brindo por mis hermanos alcohólicos. Seremos eternos, te lo juro por Dios. ¿Qué tal? Entonces, Que debe sonar mucho mejor escuchándola, ¿no? suena muy chévere, Pero suena no. muy chévere. Entre gustos hay cada cual, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué podemos ver aquí? Hay versos, ¿cierto? Hay estrofas. Encontramos muchas más rimas que en el poema anterior. Esto pues es muy ventajoso, pues muy conveniente para cuando uno va a cantar una canción, pues si rima es más fácil, ¿no? Sí, más pegajoso. Cuenta Entonces, sí, parte de su vida, sí. ¿Qué más? ¿Cuál es el tema? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué entendieron? Andrés dice que no entendió como todas las canciones de rap. Nicole dice que cuenta parte de su vida. sí. Humildad, sí. La humildad, sí. Se lo dice a su mamá, dice Miguel. Sí. Está viviendo ahora en mejores condiciones que antes, dice Andrea, sí, señor. Daniel dice, ¿quién es él? Claro que sí, también nos cuenta, ¿no? ¿Quién es él? ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que le ha pasado? Cómo evoluciona la vida, las situaciones que vivió, la superación personal, que le cuenta a su mamá, cuenta anécdotas. Bueno, entonces ya más o menos estamos centrados en un contexto, ¿cierto? Como de superación, de que hubo pobreza, pero de que también hubo ánimo para superarla, de agradecimiento. Estamos ya situados en un contexto específico. Entonces ahí ya tenemos una idea de lo que el texto, hacia dónde va y cuál es su propósito, qué quiere lograr. Además, recuerden también que hay títulos, ¿no? Como este aquí entre paréntesis, regalo. Algo tiene que significar dentro del texto también. Entonces, ayudarse de esos elementos para cuando reconozcamos los textos. Continuemos con la pregunta. ¿Qué tienen en común Gambetta y Castro? A. Les regalaron elementos deportivos en su niñez. B. Suelen utilizar el metro para desplazarse en la ciudad. C. Les gusta el fútbol y el rap. D. Dejaron una nota escrita. A ver si se acuerdan. Ahorita igual volvemos al texto. Gambetta y Castro. Entonces, vemos, ¿no? A veces habla Gambetta y a veces habla Castro. Lo primero que hay que reconocer es eso. Dos voces ahí. No estoy seguro, la sé, creo. Bueno, muy bien, no hay problema, no. Este es solo una forma, un preámbulo para ver. Y ya miramos bien el texto. Toca volver Tranquilo. al texto, sí, Sí, señorita. toca volver al texto. Entonces, revisémoslo. Aquí está. Ya pueden verlo ahí. Listo. ¿Qué tienen en común Gambetta y Castro? Entonces, hay unas estrofas que empiezan claramente diciendo yo soy Gambetta o yo soy Castro, y entonces ahí podemos saber cuándo está hablando cada cual, ¿no es cierto? Pero no todas las estrofas son así. No sabemos quién habla en algunas estrofas, porque como cambia sin que nos avise, tenemos que atender muy Exactamente. bien a cuándo estamos seguros de que que está hablando cada uno para ver qué es lo que tienen en común. Sí, exacto. Eh, bueno, ustedes decían que la opción C, ¿cierto? Les gusta el fútbol y el rap. Veamos las estrofas. Yo soy Gambetta desde los 5 años, lo que más me gusta del fútbol y el rap es que en los dos te gano. Y lo mismo, yo soy Castro, 5 años, lo que más me gusta del fútbol y el rap es que en los dos te gano. Entonces ahí vemos dos estas que lo mismo tienen elementos entre Gambetta y Castro. Por eso la opción correcta es la C. Les gusta el fútbol y el rap. ¿Sí ve? Confíen en ustedes porque lo hicieron muy bien. Reconocieron de una cuál era
la opción en común, aún si volver al texto. Entonces lo que hicieron fue, confirmarlo de nuevo cuando lo leyeron. No, Castro y Gambetta no son los mismos, por eso dicen yo soy Castro y yo soy Gambetta en las estrofas. Ahora, ¿por qué no es la opción A? Porque si ustedes se dan cuenta en el texto, en lo que recuerdan, uno hablaba de que le habían dado unos guayos, pero solo uno. Le regalaron elementos deportivos en su niñez. Voy a devolver para que lo veamos. Ahí se ve. Sí. Si me emborracho, fijo que termino hablando del papel que le iba a liar con ese par de guayos. Le fueron regalados. ¿Sí? ¿Suelen utilizar el metro para desplazarse en la ciudad? Sucede lo mismo, solamente en una estrofa dice, yo también voy en metro. Primero no sabemos si habla Castro o habla Gambetta, pero sí sabemos que es una oración que está dicha en primera persona. Yo voy, ¿no? No nosotros, no mi grupo de amigos y yo, sino yo solito. Ahora, él también hace alusión a que va con otras personas en el metro, ¿cierto? Con otros que van en el metro. Por eso dice, algunos me saludan sorprendidos, agradecidos por la ayuda que da esta música en momentos decisivos. Esto me ha dado más de lo que he pedido. Esto nos permite inferir que el metro, ¿cierto? Rapea en el metro. Pero es solo una persona que dice que va en el metro. E igual pasa con la opción D, dejaron una nota escrita, que aparece al inicio de la canción. Espera. A ver si me vuelvo. Ahí está. Dejé una nota en la nevera que dice, donde me busques, yo estaré. Entonces, uno dejó una nota en la nevera. No sabemos quién todavía. Ahí. Pero solo uno. Entonces, como ven, la respuesta es bastante literal de quién es lo que tienen en común Gambetta y Castro. Continuemos. ¿Cuál es el principal sentimiento que transmite la voz poética? A, desesperanza; B, agradecimiento; C, carencia; D, vanidad. Y creo que aquí van a surgir algunas preguntas. De una nos fuimos con la respuesta, muy bien. La B, dicen todos, aquí sí estamos todos de acuerdo, parece. Sí, creo que aquí todos B y eso sí. B de bendiciones, sí señor. Y como se dieron cuenta, no tuvimos que volver al texto casi que no, porque esto es una pregunta que habla de algo que es general, porque es todo el texto el que transmite un sentimiento, no solo una parte. A eso se le llama la voz poética. Es como decir el narrador cuando se habla de cuentos, que vamos a ver igual cuando veamos textos narrativos. Se le llama eso la voz poética, que ojo, es diferente al autor. Entonces, recuerden siempre diferenciar autor, voz poética en este caso, que es el que habla, ¿cierto? Entonces, en este caso, la voz poética, el que está diciendo algo ahí, tiene un sentimiento de agradecimiento. Y creo que lo dijeron desde el principio, cuando les dijimos de qué trata el texto, ustedes lo sabían. Está agradeciendo a alguien, le está diciendo a alguien que nos superamos. Entonces, ¿qué? Entonces están agradeciendo, nomás con entender lo que estaba queriendo decir el texto y su propósito, que en este caso era agradecer la letra de la canción. Eso fue lo que les ayudó a responder. Entonces, veamos Sí, qué pues elementos.
nos Joan dice, permite. la C tiene que ver, pero no es el principal sentimiento. Entonces es muy importante esto, porque claro, la C tiene que ver porque sí habla, ¿no? Que hoy voy a salir a gastarme lo que no tuve ni ayer ni antier. O sea, ayer y antier tenía carencia, hoy tengo cómo ofrecer, cómo ayudar a las personas de mi barrio, ¿no? Pero Exacto, no eso. es el principal sentimiento, ¿no? Sí, Entonces, el propósito de lo que yo decía, claro, es algo que tuvo para poder ser agradecido. ¿el autor Pero, y la voz poética pueden ser los mismos? Pregunta Leonardo. Pueden ser los mismos, pero no necesariamente. y no es tan común. Y en realidad no sabemos, ¿no? Sí, Cuando, exacto. cuando leemos un texto lírico, vemos lo que dice la voz poética. No necesariamente un autor puede escribir poemas sobre muchos sentimientos, con muchas interpretaciones, ¿no es cierto? Pero es la voz poética de cada texto el que nos está hablando de ese texto específico, ¿cierto? Exactamente. La opción A, desesperanza, pues va contrario a lo que dice el texto, siempre estaba hablando de que algo se superó, que algo se agradeció. Y vanidad, no, porque en ninguna estrofa de la canción se ve que él esté siendo prepotente con alguien o algo, porque precisamente por las carencias que tuvo, sabe que es el significado de tener las cosas. Entonces, Pero José revisemos. David dice que también se nota la vanidad cuando dice que en los dos te gano. Yo estoy de acuerdo con él. Ahí hay una vanidad, ¿no? Ahí hay un sentimiento de vanidad. En los dos te gano. Soy tan Claro, bueno en rap y tan bueno en fútbol que en los dos te gano. Pero así como la carencia es un pedacito, digamos, es una referencia solo es muy un chiquita. fragmento del texto. Exacto, y no es repetitivo en el texto, o sea, no se repite como lo del agradecimiento, sino solo es una cosa que está diciendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más me gusta de ellos dos? Que los dos te ganan. Pero de ahí no es más lo que habla sobre la vanidad. Entonces también eso es muy importante, reconocer en este caso que se está hablando de todo el sentido del texto, todo, todo, no solo una parte. Antes nos íbamos en las otras preguntas a una parte, en estas estamos abarcando todo. Y eso es otra de los elementos que evalúa el texto, reflexionar sobre todo lo que nos está diciendo el texto. Entonces aquí, como vemos, dice, madre, salí a comer y agradecer, a gastarme lo que no tuve ayer ni antier. Pienso en cómo pagar a la mamá del Popes, que me ayudó, pues, ¿no? Cuando estaba estudiando. También voy en metro, algunos me saludan sorprendidos, agradecidos por la ayuda. Y de hecho aquí también cuando dice, hablo del papá, me enseñó útil y valioso, ¿no? También todo de que se está haciendo agradecimiento y por eso la opción correcta es la B. Muy Listo, bien. chicos, ¿cómo nos fue? Mira lo que dice Sayan, Ladin no tiene razón. Que en paréntesis de regalos, como la canción se hace como un regalo de agradecimiento. Exactamente, exactamente. Y además como dato curioso, les cuento que esta es la última canción del disco en la que está, ¿no? Entonces, también puede ser ahí como si fuera una ñapa, ¿no? Que nos dan. Exactamente. Listo, entonces revisemos qué vimos en esta clase. Entonces, vimos cuáles son las características de los textos literarios, las características generales de los textos literarios, y nos centramos en los textos líricos, específicamente en poemas y canciones. Identificamos contenidos específicos locales del texto, ¿no? Recuperamos información literal del texto, comprendimos cómo se articulaban estas partes del texto y reflexionamos a partir del propósito general del texto que nos dieron, ¿no? Y casi sin darnos cuenta, como dicen por ahí, se pasó rapidísimo para que vean que ustedes pueden hacerlo. No, no se pongan a pensar tanto en que no, se bloquean, sino que dejan que vean que ustedes pueden. Entonces, chicos, recuerden darle like a este video, por favor. Veo que hay muy poquitos likes. ¿Qué pasó? Para que podamos llegar a más personas así y que se suscriban al canal de Puntaje Nacional, que vayan y revisen los simulacros que hay allá que pueden organizar y para que practiquen, pueden hacer textos líricos y revisar cómo les va. ¿Listo? En Twitch, en Instagram, para que nos sigan. Eso, muy bien, ya aumentaron los likes.
Eso Muchas nos gracias, ayuda muchas muchísimo. gracias. Es muy Muchas importante gracias. para nosotros tener su retroalimentación, que nos digan qué les parece, que nos apoyen, que compartan el contenido. Recuerden que tenemos clases martes, miércoles y jueves de cada área. Las clases crítica, de lectura crítica son los miércoles a las 4 de la tarde. Entonces nos vemos en 8 días y seguimos interpretando textos. Sí, y ahorita a las 5:30 sigue Sociales y Ciudadanas, entonces también para que no se desconecten, ¿listo? Y muchas gracias. Vamos a ver qué preguntas quedaron por ahí, si algo las respondemos en la próxima clase. ¿Dónde están los simulacros? La página de puntaje nacional. Entren a puntaje nacional, ahí encuentran simulacros de todas Busquen las áreas. Puntaje Nacional Colombia, se inscriben y ahí ya pueden hacer los simulacros de todas las materias, ¿listo? Entonces, muchas gracias, chicos, por todo. Y nos vemos entonces dentro de 8 días. Gracias, que estén bien. Chau, chau.